Bueno, ahora veremos lo que tiene que ver con la velocidad de flujo. Por lo regular hemos estado utilizando esta fórmula de Q es igual a área por velocidad para calcular el flujo volumétrico. En este caso, si nosotros por ejemplo tenemos un flujo volumétrico que se mide en metros cúbicos por segundo, nosotros sabemos que si tenemos una tubería, por ejemplo, su flujo volumétrico se puede calcular de la siguiente manera. Podemos calcular el área de sección transversal o el área en la cual va a atravesar el fluido multiplicado por una velocidad. Esta velocidad es una velocidad promedio. ¿Por qué? Porque en el tubo vamos a tener un perfil de velocidades, entonces necesitamos de ese perfil calcular una velocidad promedio de todas las velocidades que hay dentro de ese tubo. Entonces el área sería en metros cuadrados multiplicados por una velocidad promedio, van a ser en metros por segundo, nos dan las unidades de metros cúbicos por segundo, que es un flujo volumétrico. Entonces área va a ser el área de sección transversal, velocidad va a ser igual a velocidad promedio en metros por segundo, y esto nos va a dar un gasto o un flujo volumétrico que va a ser Q. Entonces la velocidad de Darcy va a ser igual a una velocidad al despeje de esta ecuación, ¿sí? Si nosotros despejamos la velocidad, va a ser que vamos a tener el flujo volumétrico dividido dentro del área de sección transversal. Entonces flujo volumétrico, velocidad va a ser igual al flujo volumétrico dividido entre el área de sección transversal. Y nosotros ya habíamos visto que este término que tenemos aquí, este término de flujo volumétrico, lo podemos calcular con la ley de Darcy, ¿sí? La ley de Darcy nos dice que el flujo volumétrico va a ser igual a la conductividad, que sería la permeabilidad del medio, que sería K, multiplicada por el área de sección transversal, multiplicada por el gradiente hidráulico. Entonces todo esto lo vamos a dividir entre del área. Entonces a final de cuentas este va a ser el área de sección transversal y esta también va a ser área de sección transversal, se irían y nada más nos quedaría la permeabilidad multiplicada por el gradiente hidráulico para poder tener la velocidad de Darcy. Pero esta velocidad es la velocidad en los poros. Es una velocidad en los poros. Pero ¿qué pasa si el fluido está fluyendo a través del suelo, a través de un medio poroso? El área de sección transversal va a cambiar debido a que el área de sección transversal no es un área completamente hueca en donde pase el fluido, sino que parte de ella tiene sólidos y parte de ella tiene huecos en donde va a pasar el fluido. Entonces ahí se modificaría esta velocidad, ya que por ejemplo no va a ser la misma velocidad si la multiplicamos por un área grande que por un área más pequeña. Es como cuando tienen una manguera en la cual ustedes ponen el dedo en la terminación de la manguera y van a ver cómo la velocidad incrementa, ¿sí? Entonces esa velocidad va a comenzar a incrementar, ¿sí? Aquí también incrementaría porque no es lo mismo que tengan un área más grande y que el fluido fluya por un área más pequeña, la velocidad incrementa. Entonces hay que tomar en cuenta esos huecos. Entonces el volumen total, nosotros tenemos que de este elemento va a ser el área multiplicada por la longitud. El área total, que sería A, multiplicada por la longitud, que sería la longitud que va a atravesar el fluido. Pero el volumen de huecos simplemente sería, aquí lo tenemos como A', que va a ser el volumen de huecos multiplicado por la longitud. Entonces tenemos el volumen total entre del volumen de huecos, y hay un nuevo término que podría ser el término que habíamos visto antes, que se llama porosidad. Entonces el caudal no va a cambiar debido a que tenemos, como lo ven en flujo de fluidos, debido a que tenemos una Q, un flujo volumétrico, va a ser igual al área por la velocidad y va a ser igual a la nueva área por la nueva velocidad, ¿sí?
por ejemplo, aquí vamos a tener que una cantidad de metros cúbicos por segundo. Aquí, por ejemplo, vamos a tener un área mayor, pero una velocidad muy pequeña, ¿sí? Aquí para que esto pueda ser igual, necesitamos, el área disminuye porque el área de los huecos es donde solamente va a estar atravesando el fluido, lo cual hace que incremente la velocidad. Entonces, la velocidad lineal promedio o la velocidad de drenado, que se le llama en suelos, va a ser un poco mayor a la velocidad de Darcy. Entonces aquí tenemos esta definición, tenemos que la velocidad de drenado va a ser igual al área por la velocidad dividido entre el área de los huecos. Esto sale a partir de esta fórmula. Aquí lo único que hicieron fue tener esta velocidad de drenado y despejarla. Entonces queda la misma área por la velocidad dividido entre el área de drenado. Entonces aquí lo que hacen es ingresar un término que se llama L para llegar a una definición. Entonces tenemos el área por la longitud, es el volumen total. El área prima por la longitud va a ser el volumen de los huecos, y esto va a seguir estando multiplicado por la velocidad de Darcy. Entonces esta sería la velocidad de Darcy y esta sería la velocidad de drenado. Entonces, a final de cuentas, nosotros tendríamos este concepto de volumen total entre de volumen de huecos, que sería el inverso de la porosidad. Entonces, simplemente vamos a saber que la velocidad de drenado va a ser igual a la velocidad sobre de la porosidad. Y esta fórmula es la que vamos a utilizar para el siguiente problema.